El río Éufrates es un símbolo clave de la Biblia, mencionado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. A lo largo de la historia bíblica, este río ha sido escenario de profecías, advertencias y juicios divinos. En el versículo de la Biblia de Génesis capítulo 2, versículo 14, lo que resalta su importancia en la creación, sin embargo, con el tiempo se convirtió en un límite de grandes imperios y un lugar de conflicto, donde Dios prometió a Abraham que su descendencia heredaría una tierra que llegara hasta el Éufrates. Quédate en este video para saber por qué el río Éufrates está en estos momentos siendo tan importante y muchos de sus dirigentes quieren que ese río se seque. Según el libro de Génesis, en el capítulo 2, el Éufrates es uno de los ríos que regaban el jardín del Edén. Sus aguas fluían por el lugar que Dios designó para ser el hogar de Adán, Eva y de todos los animales que creó al principio de todo. Y ya en Génesis, capítulo 15, vemos que el río fue designado por Dios como uno de los límites de la tierra prometida, que sería dada a los descendientes de Abraham. Así dice la palabra del Señor. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Este río nace en lo que actualmente es Turquía, fluye a través de Siria e Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. El Éufrates tiene una longitud de 2.700 kilómetros y es la principal fuente de agua potable para millones de personas en estos tres países. Además, sus aguas se utilizan para regar cultivos y alimentar centrales hidroeléctricas que generan electricidad para más de 1 millón de familias. Sin embargo, lo que antes era una región próspera y fértil se está convirtiendo en un lugar de miedo e incertidumbre, ya que su principal fuente de agua simplemente está desapareciendo. Según las autoridades iraníes que han estado monitoreando la situación del Éufrates en los últimos 3 años, la temporada de lluvias en la región comenzó más tarde y terminó más temprano, lo que resultó en una drástica reducción en el volumen de agua del río. En algunos puntos, el lecho del río ya se ha secado por completo. En uno de estos puntos secos, se volvió viral un video en internet que mostraba lo que podrían ser gritos de demonios en una región por donde pasaba el río Éufrates, causando ansiedad en miles de personas. Esto se debe a que, según los informes, los ruidos serían emitidos por uno de los 4 ángeles caídos que fueron encarcelados por Dios, y que solo serán liberados cuando se cumpla la profecía del Apocalipsis 9. Volviendo a la cuestión de la sequía que enfrenta el río Éufrates, un grupo de científicos afirma que no es solo el clima lo que está afectando el volumen del agua, sino también la mala gestión de la política hídrica por parte de los gobiernos de los países que lo rodean. Incluso, hay quienes dicen que los países quieren que el río se seque de una vez por todas, por alguna razón que aún es desconocida. Después de todo, ¿cuál sería el beneficio de la desertificación de un río para la humanidad? ¿Cuál es el interés de estos gobernantes? Resulta que es precisamente con la muerte del río que se cumplirá la profecía sobre el Armagedón. Según la Biblia, los reyes del Oriente caminarán por la tierra seca, donde antes fluía el río Éufrates, hasta el monte Meguido, donde lucharán contra el ejército de Cristo en la batalla final. Veamos lo que nos revela el capítulo 16 del Apocalipsis. Y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, que hacen señales, para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, cuando el río Éufrates se seque por completo, se tocará la trompeta y los demonios encarcelados por Dios serán liberados para causar la destrucción de 1/3 de la humanidad con sus 200 millones de soldados. Leamos juntos lo que dijo el apóstol Juan al respecto. Y el 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: Desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la 1/3 parte de los hombres. Y no se detendrá ahí, hermanos míos. Serán estos 4 espíritus malignos los que movilizarán a los gobernantes del occidente para marchar a lo largo del Éufrates y luchar contra el ejército de Jesús. Esto indica que nos estamos acercando cada vez más al fin de los tiempos. El proceso de desertificación del Éufrates comenzó hace 35 años y se está acelerando, y aparentemente
El espíritu del anticristo ya está operando a través de la vida de estos gobernantes, llevándolos a acelerar la sequía total del río. Aunque el anticristo aún no ha sido anunciado, su espíritu ya está influyendo en los corazones de los seres humanos, llevándolos a practicar el mal y preparando el terreno para su llegada. Estas afirmaciones no son mías, sino de la propia Biblia. Veamos lo que escribió el apóstol Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. Por lo tanto, quiero dejar un consejo para todos nosotros. No necesitamos concentrarnos solo en los rumores sobre la construcción del tercer templo en Jerusalén. Tampoco necesitamos esperar el anuncio del gran acuerdo de paz entre las principales naciones y religiones que precederá al arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Todo esto será simplemente el desenlace de lo que ya está sucediendo hoy, justo delante de nuestros ojos, incluso con la sequía del río Éufrates. No necesitamos tener miedo del anticristo, y mucho menos de la batalla de Armagedón, porque la palabra de Dios nos asegura que Jesús ganará la guerra contra el enemigo y lo arrojará al lago de fuego que arde con azufre, donde será atormentado para siempre. Entiendo que todo esto puede ser aterrador, pero si entregamos nuestras vidas a Jesucristo y vivimos de acuerdo con su palabra, el Señor nos guardará en el día del juicio y nos llevará a vivir la eternidad a su lado en la Nueva Jerusalén. Allí estaremos en un reino donde no habrá miedo, dolor, muerte ni lágrimas, y tú tampoco necesitas preocuparte por cuándo sucederá todo esto, sino estar atento a en qué bando estarás cuando suceda. La historia de Éufrates nos recuerda que Dios es soberano sobre las naciones y los tiempos. Así como el río fluye según su curso, también el plan de Dios se cumple con exactitud. La advertencia de su secado en el Apocalipsis nos llama a la vigilancia espiritual y a confiar en la justicia divina, pues Él tiene el control del destino del mundo. Dios te bendiga.